Hola, bienvenidos nuevamente a una enseñanza más en este su programa Prosperando con la Palabra. Este día quiero hacer una reflexión acerca de la ley que siempre he mencionado, que es la palabra de Dios, pero más específicamente quiero irme más profundamente de qué ley estoy hablando. Pablo nos habla muchas veces y menciona varias leyes, pero de lo que yo quiero hablar es de algo que en tiempos actuales, en estos últimos tiempos, nosotros debemos entenderlo como hijos de Dios. Y estamos pasando una situación bien difícil. En el cielo se están moviendo muchas cosas y uno lo puede sentir. Uno puede sentir que está pasando algo espiritualmente, pero no sabe cómo explicarse estas cosas. Lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios es estar firmes en quiénes somos y en quién hemos creído, para tener la certeza de qué podemos esperar. El Salmo 91, cualquier versión que pueda tener usted del Salmo 91, usted verá en el verso 10 una frase. Una frase que tiene mucha importancia para nosotros como hijos de Dios. Y esa frase dice: no te sobrevendrá mal. Y es una orden, porque es un salmo de protección y es una orden que ya los ángeles la conocen. Saben que tienen que proteger a los hijos de Dios, y esto ya lo sabemos nosotros, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. Es una orden. Entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos derecho a reclamar esa protección. Últimamente estamos viendo muchos eventos que están ocurriendo a nivel mundial, y más que todo miramos que se ha convertido en un estándar, en algo normal, el hablar de pestes. Precisamente el Salmo 91 habla de pestes, pero lo dice a manera de protección. Entonces, de hecho, esa frase del verso 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, para tú reclamar y estar en esa dimensión de protección, tú tienes que ser una persona ya declarada como hijo de Dios. Pero los hijos de Dios estamos activos y seguimos con ese fuego, con esa luz, cuando nosotros obedecemos el mandato de nuestro Padre Celestial. En una parte de la Biblia, no recuerdo ahorita el verso, pero ya lo vamos a tener. Nuestro Señor Jesucristo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En estos tiempos, mucha iglesia, mucho pueblo de Dios no conoce acerca del Padre. De hecho, el Padre nos dejó una ley. Yo lo explico en todas mis enseñanzas, hablo de esa ley. Y esa ley es el libro de Proverbios. Nosotros no podemos hacer caso cerrado ni ojos cerrados a esta enseñanza de la ley, porque Él nos está escudriñando a cada momento si nosotros estamos obedeciéndola. La parte que a mí me interesa tocar este tema hoy con ustedes es Juan 15:7.
Ese versículo, Reina Valera del 60, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. ¿Por qué pidan lo que quieran y se os hará hecho? ¿Por qué? ¿Por qué esa promesa que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes? Quiero explicarte que él está resumiendo que permanecer en él es estar leyendo todos los días el libro de Proverbios, porque es nuestro andar diario con el Señor, es estar siguiendo la ley, obedeciéndola y poniéndola por obra. No solo somos oidores olvidadizos, esto ya lo he enseñado yo en otras enseñanzas, pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos poniendo en obra su mandato, porque hay promesas que involucran, como Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Uno de los mandatos que nos hizo nuestro Señor estando aquí en la tierra fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, donde sea. Pero ¿qué es ser un discípulo? Nadie pone en práctica, sino cuando uno entra a una iglesia se da cuenta que hay un discipulado, o sea, unas normas, unas enseñanzas que tienen que ver acerca de la iglesia donde hemos entrado. Ellos ya tienen su discipulado para formar discípulos de esa iglesia. Pero cuando estamos hablando de aquí de la palabra de Juan 8:31, no estamos hablando de una iglesia. No es exclusivo de una iglesia. Es exclusivo de la persona que se acerca al Señor y que quiere conocer en su palabra, que puede ser un discípulo. Pero para ser enseñado en su palabra, nosotros tenemos que irnos a otros versos atrás. Porque Jesús mismo dijo también que nosotros seríamos enseñados por Jehová. Y eso lo he enseñado en las charlas anteriores. Yo lo que busco en este instante es afianzarte como un discípulo. ¿Cómo puedes tú ser un discípulo? Bueno, en primer lugar, si tú respetas la ley, porque dice Proverbios 28:7, dice que el que guarda la ley es hijo prudente. Acuérdate que hay unas princesas que están esperando que venga el novio. En una parte de la Biblia nos habla de esas doncellas que están esperando al novio. Precisamente son 10. Pues 5 de ellas eran insensatas y las otras eran prudentes. El Señor cuando venga el arrebatamiento, que no es igual a la segunda venida, el arrebatamiento ocurre antes, en cualquier momento, y está a punto de acontecer. Ahí será arrebatado el pueblo de Dios, ahí es arrebatado. Luego va a pasar una serie de cosas en este mundo hasta que venga la segunda venida de nuestro Señor. Ahí sí es segunda venida, pero el arrebatamiento es antes. Tenemos que entender estas cosas porque no tiene que agarrarnos mal sentados, sino que tenemos que estar firmes en lo que estamos diciendo. Y por eso lo digo, por estos tiempos. En estos tiempos la gente te está engañando, haciéndote muchas cosas, hablando hasta de extraterrestres y hablando hasta de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Me da un pesar ver en las redes que de plano están metiéndole una serie de mentiras a la gente en la cabeza y lo que le meten es miedo. Tú eres un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios y tú estás leyendo verdaderamente los proverbios cada día, tú no tienes que tener miedo, porque tú estás obedeciendo y estás guardando la ley. Eso es guardar la ley, estar pendiente desde que te levantas a leer el libro de Proverbios, de acuerdo al día en que tú estás. Si hoy es 17, me toca el capítulo 17 de Proverbios. Y ahí hay un mensaje del Señor para ti. ¿Por qué? Porque Él nos va guiando día con día.
Y no hay que perderse en esto. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Obedece la ley, síguela, y Dios te va a ir guiando qué es lo que tienes que hacer. Eso está ahí en el libro de Proverbios, que es una ley. Yo estoy cansado de decirle a las personas que el Señor dejó una ley, y lo explico enteramente en mi canal. Explico enteramente de qué se trata esa ley, de dónde sale esa ley, por qué tenemos que obedecer esa ley. Y eso sigue, eso está escrito en la Biblia. Esto no es un nuevo tema que viene saliendo ahorita fresco del horno, o cualquier libro sacó una enseñanza de esto. No, no estoy hablando de ninguna enseñanza que esté fuera de lo que es el libro, la Biblia. De lo que yo te enseño acerca de esta ley está en la Biblia. No está fuera de la Biblia. Está enteramente los parámetros de... Hay mucha gente que contiende conmigo. A mí el Señor no me ha dicho nada de esto. A mí el Señor no me ha hablado, no, y el Señor me habla. Y el Señor trata, y empiezan a discutir conmigo estas cosas. Pero yo no enseñar estas cosas si no estuvieran escritas en la Biblia. Dios mismo dijo en su palabra, y está escrito en la Biblia, en el Salmo 78, que hago mucho énfasis en leer bien ese salmo. En el Salmo 78 el Señor dice que abrirá su boca en proverbios. Nadie tiene por qué perderse. Abriré mi boca en proverbios. Enseñaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Si Él dice que va a abrir su boca en proverbios, ¿por qué no le ponemos atención? Proverbios es la ley que vino 430 años después, dice Pablo. El proverbio en carne viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el proverbio. Es lo que el hijo del rey escribió en aquel tiempo, que era Salomón, y él es el hijo del rey. De hecho, es el único que recibe el mandamiento como rey. Y dice: yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Y Él ha hecho que nosotros también amemos su palabra. ¿Cómo amamos su palabra? Cuando nosotros obedecemos esa ley que nos dejó el Padre. Está escrito en el Salmo 78. Él estableció ese testimonio allá, en aquel lugar donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. Pero Él impuso también una ley sobre Israel. El Israel de Dios somos nosotros, no es el que está puesto en ese sitio donde estuvo Jesús. Así se llama el pueblo. Pero el pueblo de Dios no es aquel que está allá, es el que está regado por el mundo, el que creyó en su Hijo. Nosotros somos el Israel de Dios, dice Pablo. Y yo quiero decirte enteramente, que quede en tu corazón, que no importa lo que te digan en las redes. Si tú obedeces la ley de Dios y tú estás leyendo todos los días el capítulo que corresponde al día, al número del día del libro de Proverbios, tú estás guardando la ley. Es así de sencillo. Tú no estás sometiéndote a un régimen, no. Tú estás obedeciendo lo que dice Deuteronomio 17, verso 18. Tienes que leerlo todos los días de tu vida. Eso está allí. Por eso te digo el lugar donde está escrito. Proverbios 28 dice: esta es la ley, que el que guarda la ley es hijo prudente. Entonces, acuérdate que las prudentes se fueron con el novio y las insensatas se quedaron. Así que con este mensaje que te estoy dando, te estoy llevando a que te arrepientas de todos tus caminos, de todo lo que has aprendido, de todo lo que te han enseñado erróneamente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo te estoy diciendo que eso está allí, tú puedes comprobarlo. Tú puedes comprobar el Proverbio 28, que dice que el que guarda la ley es hijo prudente. Y hijos no habían antes de que muriera Jesús. Solo Jesús era el único hijo que estaba aquí en esta tierra. Cuando Él muere y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si la ley, el que guarda la ley es
hijo prudente es de la misma ley que te estoy hablando de Génesis 26, verso 3. Por cuanto Abraham, mira lo que dice Génesis 26, verso 3. Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No sé de qué ley está hablando, porque la ley se le dio a Moisés hasta 500 años después. Pero Abraham oyó y obedeció un mandamiento. ¿Cómo ocurrió eso? Esos son de los secretos, de las cosas ocultas que están en la Biblia, que nosotros no las entendemos. Pero eso tiene un espacio de revelación por parte del Espíritu Santo. Efectivamente, escuchar la voz de Dios, de hecho se te dice en Deuteronomios 26, tú has recibido la ley, la has aplicado y la aceptas. Ahora Dios jura que tú eres un pueblo de Él. Eso lo dice Deuteronomio 26. Entonces, hay un juramento por recibir esta ley y hay un juramento de Dios porque tú le respetes su ley. Y prometes al final de Deuteronomio 26, prometes que escucharás la voz de Dios, que obedecerás sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, y Él te considerará pueblo de su propiedad. Entonces tiene un beneficio el guardar la ley. ¿Quiénes son los que guardan la ley? Los hijos prudentes. No tienes por qué temer nada de lo que vaya a acontecer. Nosotros somos hijos de Dios. Y cualquier miedo que te quiera meter el diablo no es válido. Los hijos de Dios están confiados como un león. Confiados certeramente, seguros de que Dios cumplirá su palabra y Él no deja abandonado a sus hijos. Hay una promesa con la que tú tienes que vivir en tu corazón, que Él no abandona a sus hijos. Pueden estar en las dificultades que estén, pero Él no los abandona, ni los abandonará. Mira bien claras las palabras de Dios. Él siempre está al cuidado y tú puedes verlo en el Salmo 91. Y más específicamente te voy a dar un verso muy hermoso que lo estaba viendo hoy en la mañana. De cierto, son palabras de Jesús. En Juan 8:51. Son palabras de Jesús. Oye bien. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo guardas tú la palabra de Dios? Si no es leyendo todos los días el libro de Proverbios. Él nos ha dado ese libro para que nosotros lo guardemos y lo pongamos por obra. Hagamos todo lo que está escrito en el libro de Proverbios y nosotros estamos guardando su ley. Estamos obedeciendo. Estamos siendo sensatos. Somos hijos prudentes. Y a Él le agrada los hijos prudentes. No cometas el error de estar creyendo cosas completamente diferentes y que no estén escritas en la Biblia. Las promesas de Dios están escritas en la Biblia. La protección de Dios está para el cristiano en el Salmo 91. Verso 10 dice, no te sobrevendrá mal. Con solo esa frase, que es un orden que se le da a los ángeles, que obedecen, en el 103 dice, adórenle ustedes sus ángeles de poder, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz del precepto. Pues ahí está el precepto. Al justo no le acontecerá nada malo. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Y ese mandato lo reciben los ángeles y lo ejecutan en tu vida. Cuando tú eres un hijo prudente, cuando obedeces la voz de Dios, cuando tú vas en el camino, como nos dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Mira lo que te enseña el Proverbio 22. Proverbios 22. Él nos enseña a través de 30 consejos. 30 consejos están en el libro de Proverbios. Son 30 proverbios, 31. Pero son 30 consejos que el Señor nos da para vivir. Son para enseñarte a ser justo. Son para que tú apliques la justicia al que necesita. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, desde que te levantas, tú declaras el proverbio, el capítulo de ese día. Si es 17 de X mes, tú lees el proverbio 17. Todo. Al terminar de leer la ley, tú te vas al libro de Salmos. Secuencialmente, tú puedes leer el Salmo 23 y el Salmo 91, que son el Salmo de prosperidad y el Salmo de protección. Y tienes que creerlo y atesorarlo en tu corazón. Cuando tú oras en el silencio absoluto, en el secreto de Dios, como dijo nuestro Señor Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla con tu Padre, que tu Padre que te escucha en lo secreto, te recompensará en lo público. Esas cosas tenemos que venírselas a decir al Señor. El proverbio entero nosotros le sacamos la frase que nos conviene y se la decimos al Padre en lo secreto. Y tú estás cumpliendo con el Padre, porque el Padre cuando oye esas cosas te dice, estás escuchando mi ley. Y te viene la recompensa. Eso es así. No te viene el temor. Dicen proverbios que te acostarás y dormirás tranquilo. Tu sueño será tan tranquilo. Eso dice proverbio. Es la ley. Y hay una promesa en el proverbio 1, verso 33, que dice que el que escucha su voz vivirá tranquilo, sin problemas, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. No te sobrevendrá mal, dice el Salmo 91, sin temor del mal, dice Proverbio. Proverbio 1:33. Hay una promesa hermosa. No temas lo que está pasando, porque todos estamos en el hueco de la mano de nuestro Señor. Solo te pido una cosa muy puntualmente: arrepiéntete. Si tú has cometido algún error en tu vida, solo arrepiéntete. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Son pasos importantísimos. Si tú quieres ser bendecido, tú tienes que arrepentirse, volverse al Señor, aceptarlo como su Señor y tu Salvador y seguir la norma de obedecer su ley. Te lo digo en un buen sentir, porque quiero verte en el cielo. Y si tú obedeces la ley, el Señor te recompensará llevándote con Él. Esto es palabra de Dios, te lo digo porque está escrito en la Biblia. Eso es hacer la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad es mi deleite y tu ley está en mi corazón. Es un salmo muy hermoso. Nosotros tenemos que obedecer la ley y estar firmes, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Firmes, orando, ayunando y leyendo su ley. Dámosle gracias al Señor. Padre, gracias porque tú tenías este mensaje para estas personas que están escuchando. Tú sabes cuánto dolor hay en mi corazón, que mucha gente no está de acuerdo con esto. Pero eso está escrito en tu palabra, Señor. El que no quiera aceptar la ley, ahí está el castigo en la misma palabra. El que aparta su oído para no escuchar la ley, morirá por eso, dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te presento todas estas personas que al unísono vamos a decir esto: Señor, reconozco que soy pecador y que he pecado contra ti. Me arrepiento, Señor, y vengo a pedirte perdón.
Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Inscribe el de mi familia y ven y mora con nosotros. Señor, gracias y te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias si tú has hecho esta oración. El Señor ya te apuntó en el libro de la vida. Como si no quieres hacerla, también estás apuntado pero en otra lista. Tú verás la recompensa del Señor si te mantienes leyendo sus palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Muchas gracias por escuchar este siervo. Amén y amén.